En esto de los aranceles impuestos por Estados Unidos que tienen a todo el mundo de cabeza, vamos con Ricardo Miranda, quien es periodista especializado en tecnología, pues a indagar sobre cómo, si es que se está afectando el sector tecnológico con estos aranceles impuestos por Trump. Bienvenido, Ricardo, buenas tardes. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, pero no es Ricardo, es William Peña. Ah, me equivoqué, perdón, William. Es que ¿Cómo está? acá lo tenía como Ricardo, que también es otra persona que se ha especializado en esta área tecnológica. Y me disculpa porque, claro, el error fue mío. Él está en China. Y entonces Está bien. el equipo hizo el cambio, organizó y aquí, bueno, yo la más distraída. Me No te preocupes, disculpas, William. tranquila. Bienvenido. Yo pensaba que era que tenías a otra persona en línea, entonces Ay, qué estaba pena esperando contigo, que qué pena hablaras con esa la persona. visita, como digo yo. No te preocupes. Bueno, mala mía. William, bienvenido, buenas tardes. Gracias, gracias. Mira, Gladys, bueno, en principio esto es un impacto muy fuerte a las empresas más importantes del mundo, porque se Ujú, estima que no solamente es el 15% del arancel que se impone pues, en promedio, sino que cómo va a afectar esto a los mercados en donde ya hace unos cuantos años atrás algunas empresas importantes como Apple, ujú. Dell, HP, habían migrado producto de los aranceles primarios que había colocado Donald Trump en su primer gobierno a productos importados de algunos países. Entonces a esto se suma que ahora esos países que habían sido de una u otra manera beneficiados, pues también forman parte de la nueva cadena de aranceles de Trump. Es tanto Ujú. así que se estima que un iPhone podría llegar a costar cerca de $2.300 después de que pasen todos los procesos del tema arancelario y de cómo esto va a impactar realmente la producción de las compañías norteamericanas en suelos de países como China, Vietnam, entre otros India, en donde hoy en día pues produce gran parte de la manufactura de sus productos a nivel mundial, ¿no? Entonces esto. Exactamente. Pero Uh-huh. William, yo quiero ahí un inciso contigo, precisar algo con relación a Apple. Tengo entendido, me gustaría precisarlo justamente, de que Apple fabrica a un precio muy económico. Pero cuando digo muy económico, el contraste, la brecha es gigante entre los mil y pico que nos cobran por el teléfono versus la producción que no sé si cuando mucho llega a cada teléfono, no sé, entre 20 y $50, quizás hasta menos. ¿Qué información manejas tú con relación a esto? Porque esto también, obvio, este es una marca aspiracional, ¿no? Que se da el lujo, como muchas otras marcas que, bueno, se pueden dar ese lujo de poner esa brecha y todavía la gente se los paga. Bueno, exactamente. Pero, Lo que pasa, Gladys, es que es como en toda la industria, ¿no? Finalmente, aquí te pongo un ejemplo muy importante. Axiótica es la ujú, marca de producción de lentes más importante del planeta y es la que literalmente le produce los lentes a todas las grandes marcas, ¿no? Entonces, un ujú. lente con el brand o la marca de un Louis Vuitton cuesta $700. Pero ese mismo lente tú lo compras sin marca, te cuesta $40 o $30. Finalmente es el mismo lente, lo que pasa es que el valor de la marca es importante. En el caso de Apple, no es así porque Apple trabaja en todos los procesos de lo que es la producción de sus productos, ¿no? Y diseña en California y produce en China y mayormente en China. ¿Cuál es el valor agregado de todo el tema de Apple? Bueno, lo que ha sido años de todo lo que es el concepto de Apple como marca para poder garantizarle a ese cliente final lo que es la estructura final del producto y que es un producto realmente de valor, ¿no? Finalmente Apple de una u otra manera fue el primer gran desarrollador del concepto de hardware y software integrado de manera literalmente excelente, ¿no? Y es lo que muchas otras marcas han intentado copiar y no han logrado. Entonces yo creo que eso es lo que se llama el know-how, el conocimiento, permite que Ujú. Apple de una u otra manera pueda producir a muy baja escala o a muy bajo costo desde el punto de vista del producto y venda a costo alto por el tema aspiracional. También los productos de Apple son productos de excelentísima calidad. Apple utiliza los mejores periquitos, procesadores, e incluso ahorita, pues ya con su propia industria de procesadores, ha aumentado lo que es la calidad del producto desde el punto de vista de velocidad. Ya incluso los productos de Apple le llevan literalmente una brecha enorme desde el punto de vista de ventaja competitiva al resto de las marcas de computadoras del mundo, ¿no? Ya vendía la M1, M2, M3 y M4, que es el último procesador de ARM para Apple, pues literalmente es 3, 4 veces mucho más veloz que lo que es el producto de la competencia. Entonces todo eso hace que Apple pues tenga la garantía o la suerte de poder cobrar literalmente lo que quiera por su producto, ¿no? Entonces Sí. eso de otra manera es lo que permite que Apple sea lo que es, ¿no? Si Apple busca ahorita la manera de reducir un poco los costos, el impacto para Apple se estima entre un 7 y un 10% de sus ingresos y de sus beneficios en el próximo trimestre, producto de los aranceles. Entonces va a buscar la manera de que esto no sea así, ¿no? Claro, pero Quizás ahí una de también las. el inciso, ahí también, o sea, por eso te decía, ¿no? Esa base, además de costos, un poco para la pregunta que viene, William, porque la realidad es que, como dices, ¿no? Implicaría para ellos, por supuesto, un impacto grande, pero es así como meterlo dentro del marco de un poquito menos 1.000 millonarios. Bueno, sí, Entonces, finalmente.
Ajá, entonces ahí Ujú. está la otra parte, la otra cara, que es dentro de este segundo mandato de Trump, que viene con todo, en una marca como Apple, por supuesto, y lo que representa para la economía local y del mundo, podría eventualmente decir, ¿sabes qué? Tienes que sacrificar algo. Vamos a sacrificarnos todo. Entonces, en este caso, tú tienes que sacrificarte y, bueno, quiero que, o sea, seguramente, o sea, tú asumas el costo, ¿no? Del arancel, pero no cargues al consumidor, que ya paga bastante por tu producto. Exactamente. Bueno, también hay otra cosa importante, Gladys, que el mundo quizás no ha entendido muy bien lo que forma parte de todo este tema arancelario, y es que por una parte Estados Unidos está buscando la manera de poder hacer que el resto de países, sobre todo los países que producen hoy en día sus productos, cumplan con las normas internacionales, las normas ambientales que hoy en día no cumplen. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, así como Europa, cumplen una gran cantidad de normas y regulaciones para poder no impactar en el medio ambiente, un tema de sueldos y salarios mejores para los empleados. Hay una gran cantidad de cosas que ocurren en los mercados industrializados maduros y que no ocurren en los mercados emergentes, que son las grandes maquilas del mundo. Entonces, uno de los grandes problemas que está viendo hoy, quizás algunos de los que están entendiendo mucho más que nosotros todo el tema arancelario, es el por qué producir en China es más barato que producir en Estados Unidos. Bueno, China no cumple con una gran cantidad de regulaciones ambientales, Así tiene es. salarios muy bajos para sus empleados y eso Explota. le permite producir literalmente regalado y poder exportar a unos precios realmente muy baratos para el resto del mundo, mientras que en el caso de Estados Unidos producir un teléfono no costaría $50, costaría quizás $600 producirlo, pero tendrías un tema de derechos ambientales, de cumplimiento de normas y una gran cantidad de cosas que te obliga de una otra manera la regulación interna y que tú sí cumples pero que tu competencia no está cumpliendo. Entonces, allá Ujú. hay muchos factores que quizás nosotros no los vemos más allá de lo que podemos leer en la prensa, pero cuando uno estudia un poquito más en profundidad todo esto que está pasando, quizás uno empieza a entender una gran cantidad de cosas de por qué China produce al precio que produce y por qué el resto de países no. También Claro. tienes el tema importante, el tema salarial, que es súper clave, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuánto es el sueldo mínimo promedio con el sueldo mínimo promedio en China o en India o en el caso de Vietnam y ese tipo de otros países donde todos literalmente buscan la manera de maquilar o de producir sus productos. Quizás esto va a ser un poco fuerte en los próximos meses, pero va a generar una economía mucho más sana desde el punto de vista de lo que pudiese pasar, ¿no? También tienes que ver el valor del dólar con respecto al yuan ahorita y que Ujú. Estados Unidos tiene 60 años en déficit literalmente en la balanza de pago y lo que quiere es estabilizar un poco eso. Porque yo te permito a ti que traigan mis productos, los productos tecnológicos a unas tasas arancelarias súper bajas, pues finalmente te cobran 2.5 o 5% dependiendo del producto, pero cuando yo voy a exportar un producto para tu país me cobras 40%. Entonces Ujú. finalmente estoy buscando una especie de balanza y sí se va a ver afectado toda la industria porque finalmente lo que quizás está buscando el gobierno de Estados Unidos es que muchas de esas empresas abandonen esos países y de repente empiecen a producir en países más aliados, más amigables. Quizás Centroamérica y Sudamérica pudiesen ser parte importante de esa nueva forma de mirar el mundo de este lado de Estados Unidos y podríamos Ujú. nosotros beneficiarnos de todo lo que está pasando, pero para eso tenemos que tener quizás unos gobiernos mucho más estables en nuestros países que pudiesen beneficiar. México quizás es clave en ese aspecto y por eso Estados Unidos está siendo mucho más condescendiente, porque en México se producen muchísimas cosas y podría ser un centro importante de desarrollo de tecnología que pudiese darle posibilidades a muchísima gente. Hay que ver cómo va a ser la profundización de todo esto, pero en Sí. síntesis, lo que está pasando ahorita, Gladys, es finalmente que los aranceles hoy van a impactar fuertemente el sector tecnológico y vamos a ver una escalada de precios importantes en muchos productos que son de consumo masivo, Ujú. relojes, tanto por supuesto puede tener con teléfonos, pantallas, televisores y mucho más que hoy en día tienen un precio accesible pero que podrían subir por lo menos no 15, pero menos un 30-40% mínimo. Claro, me encanta todo lo que has dicho, de verdad que te agradezco mucho todo el recuento que has hecho, clarísimo, de lo que es el panorama, de lo que podría venir. Además, el impacto generalmente recae en el consumidor, lo cual no es justo. Y aquí también dentro de todo lo que se está haciendo, bueno, y en esa balanza que se está buscando, oye, ojalá que incluyan esa parte importante, esa lista importante que somos nosotros, porque uno puede entender, además, lo que se viene haciendo en China es una cosa que hay que revisar hace rato, como bien dices tú, una cantidad de irregularidades contra el medio ambiente, contra la gente que trabaja ahí, muchas veces explotada y con un salario ínfimo. Y bueno, muchos en el mundo volteándose a un lado, incluso hasta produciendo ahí, ¿no? Empresas estadounidenses. Entonces, en territorio estadounidense, ahí sí tienen que pagar lo que corresponde, el valor de esa mano de obra. Ahí sí tienen que cumplir con una cantidad de cosas. El deber ser, pues, ¿no? Pero cuesta más. Entonces, claro, uno Exactamente. como consumidor se beneficia de unos precios baratos, pero también es una desventaja gigante para los desarrolladores en cada uno de estos países que tienen que competir, imposible competir con esos precios. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Exactamente, sí, bueno, y finalmente, pues ahorita que lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en la industria automotriz, China se está convirtiendo en un gran vendedor de la industria automotriz, pero producto de una gran cantidad de irregularidades propias del propio sistema chino que permite que, después de todo el conocimiento que adquirieron de las marcas tradicionales, puedan hoy en día convertirse prácticamente en los primeros vendedores de Así automóviles es. en el mundo en los próximos años, pero las consecuencias de eso. Entonces allí
quizás a veces tenemos que entender un poco más desde el punto de vista ambiental, de lo que es el futuro para el resto de nuestros hijos, nuestros nietos, verlo más allá que simplemente un precio, ¿no? Pero finalmente a todos nos interesa que las cosas sean bastante accesibles para todos y hay que buscar que en el caso de la tecnología realmente esa brecha se disminuya. Ahorita lo que estamos viendo es que esa brecha se está ampliando de una manera importantísima entre las personas que tienen acceso a tecnología y las que no. Y lo que se debería buscar es que todos tuviesen acceso por lo menos a productos y herramientas básicas para la supervivencia digital como tal, ¿no? Y donde me deja acá, además hay que sumarle ya la IA, que la vamos a revisar al regreso justamente, que llegó para quedarse, es presente ya, mucho se está haciendo y depende de esa tecnología, ¿no? De esos aparatos para poder hacer un buen uso, un uso además inteligente de ese desarrollo tecnológico. Y bueno, la idea es que la balanza, como decía antes, ¿no? Nos favorezca a todos, que el consumidor se empodere, que el consumidor pueda decir, ok, está bien, súbeme los precios, pero yo tengo un mejor salario que te pueda, ¿sabes?, pagar esos precios y al final todo el mundo quede contento con oportunidades de empleo, oportunidades de desarrollo, oportunidades por igual, más bien reducir la brecha de desigualdad que hay en el planeta, como bien dices tú. Pero bueno, mucho por Exactamente. revisar y yo sí creo que esto hay que verlo dejando de lado las emociones, las pasiones y con la mayor sindéresis y razón, ¿no? Ponerle lógica a todo esto que está pasando. Hay que leer mucho, Gladys, o sea que la gente nada más, la gente realmente no lee, lee o ve los primeros 5 segundos del TikTok, Oh, no se sí, terminan de profundizar en la lectura y en analizar un poco más los temas más allá de la emoción que nos da a todos por esto, por sí, finalmente, mira, tienes a una industria tecnológica hoy muy preocupada, tienes a unos países como India y por supuesto Vietnam y otros que producían a más bajo costo hoy en día con estas nuevas aranceles que van a impactar no solamente sus propias economías, sino las economías del planeta. Y tenemos también a nosotros en Venezuela exportamos servicios y de una u otra manera pues puede también afectar todo ese tema de los aranceles, de los pocos productos, no solamente petróleo, sino de pocas cosas que Venezuela puede exportar desde el punto de vista de conocimiento a otros países, sobre todo Estados Unidos, porque aunque no lo crean, hay software venezolano, hay conocimiento venezolano de algunas empresas que están llevando para allá su conocimiento y eso puede tener un impacto también también, importante en la industria sí. como tal. Te agradezco muchísimo. Mil Una, gracias, William. un abrazo, que Seguiremos esté bien. revisando contigo como periodista especializado en tecnología, William Peña. Vamos a hacer una pausa y en breve regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3.